están? Para Ediciones Universitarias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es un motivo de muchísima alegría tener la oportunidad de presentar la publicación de Ángelo Narváez, doctor en filosofía de nuestra universidad, y su publicación Hegel y la economía mundial, crítica y génesis de la economía política del colonialismo. Es un libro muy interesante, muy entretenido, yo me di el gusto de leerlo y de verdad es un libro que aborda toda la génesis de lo que es el sistema colonial y el postcolonialismo a partir del siglo XIX. Creo que de veras a las personas que están interesadas en esta materia les va a interesar mucho. Está un análisis profundo, riguroso, de muy buena calidad y que invita también a la reflexión. Este libro ha sido posible fundamentalmente por el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su convocatoria del Fondo del Libro 2019, y de veras es un orgullo poder presentarlo en nuestra editorial y los invito a disfrutarlo. De verdad es un extraordinario libro y los voy a dejar ahora con Ángelo, que también les va a hacer la presentación del texto. Muchas gracias. Fue un libro que yo desarrollé como proyecto de tesis doctoral, después lo tuve que arreglar, modificar, ampliar también y reducir otras partes para transformarlo en libro. Tuve la suerte de que la editorial me dio muchas libertades para hacer ese ejercicio, porque principalmente lo que a mí me interesaba era pensar el colonialismo, algo que tradicionalmente está asociado a la carrera o a la disciplina de la historia, pero que no por eso deja de ser importante para la filosofía. Lo que yo me quería preguntar muy personalmente era ¿por qué es y sigue siendo tan importante pensar el colonialismo? Y así partí mi investigación. ¿Qué había dicho la filosofía desde el siglo XVI en adelante sobre los procesos coloniales? Digamos, procesos coloniales como invasiones a otros países, lo que se llama también colonizaciones informales, que tiene que ver ya no con una invasión directa militar, sino con la incorporación que hace una economía grande, como por ejemplo Inglaterra, con economías más pequeñas, como fue Chile en el siglo XIX, después de la independencia formal de 1810 y 1818, ¿no? Dependiendo que se tome ahí como criterio. Eso es algo que permite también la historia discutir con mucha mayor precisión y profundidad. Y la hipótesis, en última instancia, con la que yo comencé a trabajar el libro era esa. El colonialismo es y será importante para la filosofía, así como lo era también para otras disciplinas, incluso para el arte, por ejemplo. Eso es algo que se puede abordar y ha sido abordado también en varios estudios a nivel nacional, algo muy, muy importante. Ahora, mi intuición con eso, ¿por qué el colonialismo? Era porque yo quería ver cómo el colonialismo específicamente inglés del siglo XIX, después de las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas suceden entre 1805 y 1815. Ustedes conocerán, por ejemplo, la famosa batalla de Waterloo, donde Napoleón pierde, la invasión a Rusia, diferentes cuestiones. Entre medio están las independencias latinoamericanas, la revolución haitiana de fines del siglo XVIII. Hay un montón de procesos en ese momento donde Inglaterra comienza a conformarse como una hegemonía política y económica mundial. Y yo quería pensar eso. ¿Por qué? Porque en el fondo significaba pensar lo siguiente. Aparentemente el colonialismo inglés, en parte, lo que hizo fue conformar el mundo tal cual lo pensamos hoy, o en una dimensión. La noción de Estado-nación, de república y de continente, por supuesto que tienen una parte que viene de la geografía y la historia francesa, pero en su composición actual es propia o viene del siglo XIX, cuando se van conformando estas unidades que llamamos países y continentes, unidades regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones como, por ejemplo, la Unión Europea tiene antecedentes muy claros en el siglo XIX, con los tratados de paz. Lo que entendemos como una política regional latinoamericana también comienza a suceder en el siglo XIX, después de la llamada doctrina Monroe de Estados Unidos para intentar incorporar o subsumir o controlar la economía latinoamericana y así potenciarse ella, digo la economía estadounidense. Entonces, todas estas cuestiones que nosotros solemos pensar, sea en historia, sea en diferentes cursos, decimos, bueno, ¿por qué es tan importante, por ejemplo, hoy en día pensar la elección estadounidense? Porque aparentemente no hemos salido del todo de una relación de dependencia colonial con las grandes potencias globales, que en el siglo XIX, que es lo que yo me enfoqué, particularmente era Inglaterra. Eso luego en el siglo XX cambia y es Estados Unidos quien adquiere esa posición hegemónica, ¿no? Por supuesto que alguien podría muy legítimamente preguntarse si no es acaso hoy China quien está en el siglo XXI tomando esa posición hegemónica de control directo o indirecto de
la economía mundial. Y eso me lleva al segundo punto, el subtítulo, el libro es Hegel y la economía mundial, porque yo en ese contexto quería pensar no solo por qué pensar el colonialismo, sino también qué agrega la economía. Y ahí lo que a mí me interesaba era cómo estos mismos países, Inglaterra, Francia, Holanda en alguna medida y posteriormente Estados Unidos y China, no solo se disputan la política, sino que derechamente se disputan el control del mercado mundial. Lo construyen, lo producen. Las rutas comerciales coloniales españolas y portuguesas tienen un sentido diferente cuando comienzan a ser incorporadas por la industria masiva inglesa, y también van a ser diferentes cuando sean incorporadas por la industria estadounidense y la china. Quiero decir, si se fijan, es un proceso, yo adquirí, esto me enfoqué en un momento, pero lo que interesa es el proceso completo. Y eso nos lleva al tercer punto. ¿Por qué la filosofía y por qué Hegel en particular? Lo que quería yo pensar era desde la filosofía, entendiendo la filosofía como una forma de interpretación de la realidad, de darle un sentido conceptual a la realidad, como economía política, como economía y la política, cosas diferentes, adquirían un sentido para nuestra representación, nuestro análisis y nuestra crítica de esos procesos. Entendiendo siempre que lo que la filosofía hace no son análisis aleatorios, sino que intenta pensar la lógica común a aquellos procesos que aparentemente son dispersos. Algo que sucede en Haití en 1894, algo que sucede en Chile en 1810 o en Argentina en la misma época, y que está sucediendo en Inglaterra, en Francia, en Alemania, aparentemente tienen una lógica común mucho más potente de lo que puede parecer a primera vista, y en gran medida eso es lo que nos otorga un poco la filosofía. Dicho eso, muy breve, lo interesante de un libro de este tipo, como hay muchos otros también de los cuales me siento completamente deudor, particularmente de un libro de una profesora estadounidense que se llama Susan Buck-Morss, que escribe un libro muy famoso que se llama Hegel, Haití y la historia universal, del cual yo absolutamente deudor. Si hice dentro de estas 200 páginas una que valga la pena leer, de seguro se lo debo a ella, y todos los errores por supuesto que son muy míos. Con esto termino para no quitarles más tiempo y se pueda como pensar o discutir a partir de esto. Una cuestión que es interesante pensar es qué formas va adquiriendo el colonialismo con el paso de los siglos. Si en el siglo XIX es muy claro que el colonialismo es muy político, muy militar, muy comercial, es interesante como en el siglo XX, en el siglo XXI el colonialismo adquiere otras formas, por ejemplo a través del llamado consumo de masas, cómo consumimos formas culturales que provienen o de Estados Unidos en el siglo XIX de Francia y ahora por ejemplo de Corea, ¿no? Si nosotros queremos pensar el K-pop, por poner un ejemplo muy concreto, muy específico, hay que pensar, sí, no está mal consumirlo, no está mal disfrutarlo. La pregunta es bajo qué condiciones podemos pensar la influencia, incidencia que tienen esas formas culturales para la reproducción de nuestras propias culturas, locales, barriales, familiares, nacionales, etc. ¿Por qué aprendemos un idioma y no otro? ¿Cómo pensamos nuestra posición relativa en un mundo globalizado? Etcétera, etcétera. Esa es una invitación que queda abierta en el libro, que piensa, es muy enfocado en el siglo XIX, pero que evidentemente se abre a toda la conflictividad histórica, política y económica, como también ideológica y cultural del siglo XX y del siglo XXI. El libro no es solo un libro de ideas o de filosofía moderna, sino que también es un libro de historia económica e historia política. Se trata de la manera en cómo Hegel conceptualizó el capitalismo y el colonialismo, a contrapelo de las lecturas que sostienen que Hegel sería un defensor radical de la estructura del capital y colonial. Narváez León propone una lectura alternativa y en ese sentido subraya, entre otros aspectos, dos que me interesan comentar. Por un lado, sostiene que es posible encontrar esbozos de la crítica de la economía política y las causas del colonialismo en el propio texto hegeliano. Recordemos que el esbozo al cual hace referencia de la crítica de la economía política hay que colocarlo en su lugar. La crítica de la economía política es la obra y el proyecto de Marx de mediados del siglo XIX, donde el autor, también alemán, se propone una crítica del capitalismo, que podríamos decir funciona a la vez como una crítica de la modernidad. Marx descubre el capital como relación social que subsume formal y realmente el trabajo al capital.
y con ello las distintas instituciones modernas. Narváez León nos recuerda que el proyecto hegeliano es pensar la realidad, y no solamente las representaciones de la realidad, sino la lógica que articula la propia realidad. Y para ello Hegel realiza un análisis sistémico de la totalidad. Nos recuerda Narváez León que Hegel en la fenomenología del espíritu nos dice que la verdad es el todo, y se pregunta, ¿qué pasa cuando la realidad pensada como totalidad aparece subordinada a la propia lógica del capital? Nos recuerda Narváez León que el tiempo en el cual Hegel hizo su producción teórica es correspondiente al tiempo del ciclo sistémico inglés de acumulación, es decir, a los inicios de lo que va a ir configurándose y se va a configurar como la propia lógica del capital en Europa y luego en el resto del mundo. La preocupación de Hegel es la realidad, y la realidad está transida por la propia lógica del capital, nos dice Ángelo Narváez. En segundo lugar, nos propone también una lectura para conceptualizar el colonialismo. Según Narváez León, no se trata de encontrar en Hegel aquel autor que justifica el patriarcado, el colonialismo o el clasismo impuesto del capital hacia el trabajo, sino que nos entrega más bien el pensador alemán las herramientas para pensar aquella racionalidad con un dejo de espacio, ¿no? Con una mirada a contrapelo, un intento por tanto de repensar el colonialismo como la función propia del capital. Por tanto, no se trata de una defensa o de una crítica, sino de una explicación, si podemos decirlo así, racional acerca de cómo el capital precisa conquistar nuevos espacios y destruir su propia institucionalidad para realizarse. En cualquier caso, el libro de Narváez León es un libro completamente actual para nuestra época. Esta época, la época de la crisis del neoliberalismo y la crisis del capitalismo expresada en la crisis de sus instituciones, de sus valores, ¿no? Este libro nos aparece como un elemento fundamental para no solamente pensar aquellas expresiones fenoménicas del capitalismo, sino también aquellos aspectos que la fundan. En ese sentido, sugiero y recomiendo la obra de Ángelo Narváez León.